Vamos a ver la palabra que está en 2 de Reyes 4, 8. Antes de empezar la palabra, le voy a contar una historia. Cortita. Pero es de un nene que fue obligado a la iglesia, ¿no? Este nene fue obligado la primera vez. Después de que empezó a escuchar de Dios, de Cristo, de Jesús, de que en Él había salvación y restauración, se empezó a interesar más, ¿no? Y después empezó a crecer su fe. Y cada cosa que hacía, la ponía en fe en Dios, ¿no? Cualquier cosa que él hacía, ponía la fe en Dios. Él iba a hacer una prueba y decía, yo sé que Dios me va a ayudar. Él iba a jugar un partido, yo sé que Dios me va a ayudar. Él iba a hablar con su mamá porque se había mandado alguna y decía, yo sé que Dios me va a ayudar. ¿No? Él sabía que Dios estaba en todas las cosas que él hacía. Un día, escuchando una prédica de un pastor, escuchó que Dios lo podía sacar de cualquier agua, por más profundas que sean, ¿no? Un día, este chico no sabía nadar y el papá le decía, no, ¿cómo te vas a tirar a este río si no sabes nadar? Y le dice, no, pero yo puedo cruzar hasta la orilla. El río era profundo, bastante profundo. Y la orilla no estaba nivelada, o sea, era orilla, profundo, de golpe. Y entonces el papá le dice, bueno, si vos estás seguro que podés llegar hasta la orilla, tirate, pero del medio del río. Había unos 10, 12 metros, como mucho. El chico se tira y se da cuenta que no sabe nada. Obviamente, ¿no? Se tira y no podía sacar la cabecita. Y dice, bueno, Dios, vos ayudame a llegar hasta la otra orilla, ¿no? Y en eso se le viene una voz que dice que se acordó, que él escuchó, que todos nadamos por instinto, ¿no? Pero no se puso nada. Seguía diciendo, a cada momento, Dios, sacame de acá. Yo me tiré por fe en vos, sacame de acá. Y otra vez la voz, cualquiera nada por instinto. Y el chico volvía a decir más fuerte, cada vez que sacaba la cabecita por arriba, decía, Dios, sacame de acá. Y en una de esas dice, bueno, le voy a hacer caso a mi voz y voy a llegar nadando hasta la orilla. Y empezó a patalear, a zamarrear para todos lados, se acordó cómo nadaban los perros y así llegó. Fueron los 10, 12 metros más largos de su vida, pero llegó hasta la otra orilla. Era muy chico, todavía no sabía que Dios le había dado esa voz que le había dicho que llega hasta la otra orilla. Para él, Dios le había sacado la fe que él tenía. Porque él había puesto su fe en Dios y Dios no le había contestado como él quería. Él pensaba que Dios lo iba a sacar y lo iba a poner en la orilla, ¿no? Que él no iba a nadar en el medio. Y entonces, él sintió que algo que no había pedido, porque él no había pedido la fe, se la habían sacado, ¿no? Y de eso más o menos trata esta historia. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, ¿no? Era la tsunamita, todos conocen la historia. Amén. Él ya sabía que Eliseo era un varón de Dios y le insistía todo el tiempo que se quede a comer, ¿no? Tanto es así que prepara un aposento para que cada vez que él vaya a comer, se quede a dormir también y tenga su espacio aparte. O sea, estaba en su casa, pero tenga un espacio para él para que no se sienta incómodo cuando vaya a comer, ¿no? Eso es lo que el chico hacía. El chico buscaba insistentemente a Dios. Él lo buscaba todo el tiempo. Todo el tiempo decía, Dios está en esto, Dios va a orar por mí. Dios está en esto, Dios va a orar por mí. Él lo invitaba a que esté en su vida. Él invitaba a Dios a que participara de cada cosa que él tenía. Lo mismo hacía la tsunamita, ¿no? Y más adelante nosotros vemos en la historia que a ella, sin pedirlo, porque ella no pide nada, y Eliseo dice, algo le tengo que dar, ¿no? Algo te tengo que dar. Vos me estás buscando con insistencia, algo te voy a dar. ¿Y qué dice? Bueno, ¿querés que hable por vos con el rey?
Y dice, no, yo habito en el medio de mi pueblo, era importante, lo dice al principio de la historia, ella era una persona importante, o sea que se ve que tenía trato con el rey. Así que le dice que no lo necesitaba. Y entonces le dice a su asistente, que era Gisesi o Giesi, le dice, ¿qué le podemos dar? Y le dice, mira, es una señora con varios años y todavía no tiene un hijo. Bueno, eso le voy a dar un hijo, ¿no? Y le dice a la tsunamita, te voy a dar un hijo. Dice, no bromees conmigo, porque dice, ya soy bastante grande. Le dice, no, dentro de un año yo voy a venir y vos vas a tener un hijo en brazos. Bueno, gloria a Dios, alaba, se va. Tal cual. La señora tiene un hijo. El hijo crece y dice que cuando está con el papá, se van a sembrar, el hijo le empieza a doler la cabeza, se vuelve a la casa y muere. Algo que no había pedido, que lo amó con todo su corazón, y se le muere. Ella siente que lo pierde, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros. Hay veces que como al chico perdemos la fe, ¿no? A mí me pasó. y sentimos ese hueco en el corazón y decimos, lo primero que nos viene a la mente es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que algo que yo no había pedido me sea quitado? Porque yo no lo pedí, pero me lo quitó. Y nos sentimos vacíos, porque sentimos ese vacío de que nos falta algo. Pero ahí es cuando tenemos que hacer como hace ella, ¿no? Que va y sigue manteniendo su fe. Sigue sabiendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Y no se queda ahí, y va y le dice, y va con Eliseo y le dice, lo primero que le dice es la pregunta que yo le dije, ¿no? Dice, 28. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Eso es lo primero que le dice. Y Eliseo le dice, no, tomá mi báculo, andá hasta tu casa y te va a volver a dar tu señor, va a volver a vivir. Pero él va con ella. Sabe que no va a hacer solamente con sus fuerzas, ¿no? Entonces él va con ella, la sigue, se mete en su casa y el hijo vuelve a la vida. Ahí nosotros pensamos que ya está, Dios me restauró lo que yo quería. Dios restauró lo que en realidad necesitaba, ¿no? Y más adelante, nosotros dejamos de buscarlo. Porque nosotros pensamos que ahí ya vino nuestra restauración y ya está, dejamos de buscarlo, porque ya nos restauró, ya pasó lo que nosotros teníamos que pasar y listo, ¿no? Eso fue lo que yo vine a buscar. Yo vine a buscar que salven a mi hijo nomás. Yo vine a buscar esto. Pero la tsunamita no vino a buscar eso, ¿no? La tsunamita seguía, cada vez que Eliseo pasaba por ahí, lo seguía invitando a comer con la misma insistencia, lo seguía buscando con la misma insistencia, y no importaba qué conseguía de él. Ella no importaba qué conseguía del varón de Dios, no importaba qué era lo que Dios le daba mediante Eliseo. Ella siempre lo seguía buscando. Ella seguía buscándolo y seguía buscándolo. Porque para ella, la restauración no era el final del camino. Ella lo que quería era habitar con Dios, ¿no? Pero igual Dios la restauraba en cada cosa que veía. Pero yo me imagino que ella se seguía preguntando ¿por qué me sacó a mi hijo? ¿No? Porque es algo que por más de que después se lo devolvió, en ese momento debe haber sufrido un montón, hasta llegar hasta Eliseo, porque se ve que era lejos, porque se subió a una mula para llegar allá. Y después el camino de vuelta y llegar con el báculo y que tampoco pasara nada, y igual ella no perdió la fe, ¿no? Pero en esos momentos le debe haber costado muchísimo, igual que nos cuesta a nosotros, ver que nos van quitando cosas y no sabemos por qué, y nos preguntamos ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Sabemos que Dios después nos lo va a volver, porque lo sabemos, ¿no? ¿Cuántos dudan de eso? Ninguno. Nosotros sabemos que Dios nos va a devolver todo, pero en el momento como que el dolor está, ¿no? Y no sabemos por qué. Y más adelante, en 2 de Reyes 8, dice,
Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Otra vez, le vuelven a sacar todo, porque ella estaba viviendo ahí tranquila, y le vuelven a sacar todo. ¿Pero para qué? Esta vez le explica por qué. Te tenés que salvar del hambre. O sea, en estos 7 años va a haber un hambre terrible. Te voy a volver a sacar todo, pero esta vez es por esto. Ella sabe que es palabra de Dios, porque confía fielmente en Eliseo. Se levanta y se va. ¿No? No le importa qué es lo que le va a pasar a su casa, no le importa qué es lo que le va a pasar a sus tierras, no le importa qué es lo que le va a pasar a todos los frutos, todas las cosechas, porque se ve que tenía campos y hectáreas y no le importaba nada de eso. Ella se levantó, agarró a su familia y se fue. Le hizo caso. Y después le dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey y por su casa y por sus tierras. Y había hablado el rey con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorarle al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, ella había ido al rey para implorarle por sus tierras y por su casa. Su tierra y su casa, nada más. No quería nada más. O sea, estaba dispuesta hasta arrodillarse, porque yo me imagino que implorar no es te vengo a pedir mi casa y mi tierra, ¿me la devolvés? No, me imagino que implorar al rey es agacharse y tirarse al piso y decirle: por favor, señor, yo volví recién de la tierra de los filisteos, no tengo dónde caerme muerto, porque no tenía dónde llegar. Y el rey ni siquiera la deja que le implore ni nada, porque justo estaba hablando con Giezi de eso. Y yo me imagino que el rey, si hubiera escuchado solamente la historia de, sí, le dio un hijo a una señora mayor, hubiera pasado desapercibido, y cuando la tsunamita hubiera entrado con el rey, le hubiera tenido que implorar. Pero no, escucha cómo Eliseo revivió a su hijo. Y ahí es cuando la tsunamita se da cuenta por qué tuvo que pasar todo eso. ¿Por qué tuvo que pasar ese calvario que fue ir hasta allá con el hijo, dejar el hijo muerto en la casa, ir hasta buscar a Eliseo, volver, y dice: era para este momento? Y nosotros muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios dejó que pase todo eso? Y es para cierto momento. Él estaba planeando todo. No, es más, ella cuando entra, el rey está hablando con Giezi justo de eso. No dice que está hablando y que ya le hablaron y después Giezi se fue y cuando ella llegó. No, dice: ella es la señora que le revivió el hijo. Ella es. Y el rey le dice, ni me pregunta por qué vino. Le dice: contame de eso. Y cuando termina de contarle, le dice: bueno, devolvele todo lo que ella tenía. Pero no solo lo que ella tenía, sino todo lo que produjo su tierra desde hace 7 años. O sea, tenían 7 años de hambruna el reino, 7 años de hambre. Y no le importó al rey, le dijo: devolvele todo. No importa que la tierra haya pasado por desgracia, que seguramente muchas de las tierras no habían dado frutos, pero a ella le dijo: devolvele todo lo que le dio.
cuando yo estaba preparando este mensaje, lo preparé hace como 3 semanas y no tenía título. Y digo, Dios, dame un título. Pasaba la primera semana, nada. Todos los días pidiendo un título antes de empezar a leer y digo, no pasa nada. Bueno, listo. La segunda semana, todos los días pidiendo un título, nada. La tercera semana, todos los días pidiendo un título, nada. Ayer le digo a mí, no tengo título. Y le digo, es la primera vez que voy a dar algo y no tiene título. Y le digo, no sé qué voy a hacer. Y hoy le digo, bueno, Dios, llego al trabajo y le digo, porque en el trabajo tengo un montón de tiempo para leer. Le digo, Dios, voy a leer, dame un título. Lo necesito. No me vas a mandar con algo incompleto. No me dio título. Digo, bueno, está bien, yo lo voy a dar sin título. Y yo voy en el tren escuchando la canción que yo sé que estoy seguro que Abby va a cantar. Porque dije, bueno, me la voy a aprender. Y dije, este es el título. ¿No? Que Dios está acá para decirte que te quiere restaurar. Te quiere restaurar en cada cosa de tu vida. Él no quiere que estés mal, Él no quiere que vos estés afligido, Él no quiere que estés pasando luchas, pero Él te va a restaurar. Esas luchas son para algo más. Y ahora les voy a contar el final de esa historia del nene. Porque el nene siguió creciendo y él no sabía que en realidad su fe no se había apagado por completo. Hay una llamita chiquitita. Pero él, para convencerse, buscaba cómo negar esa fe, ¿no? Cómo negar esa fe que él tenía, porque nunca se nos va la fe. Nosotros siempre seguimos teniendo fe. Entonces, cuando a él le venía la fe, decía, ¿y cómo lo puedo negar? Y así fue intentando taparla, creció, se consiguió una familia. Y cuando él perdió la familia, volvió a la iglesia. Cuando él vuelve a la iglesia, él viene a buscar solamente la restauración de la familia. Porque él quería eso. Y buscaba con insistencia para restaurar su familia. Y cuando fue a visitar otra iglesia, el predicador me llama y me dice, vení. Después me dijo un montón de cosas. Me partió al medio. Pero yo todavía tenía ese que no me convencía muy fácil. Y me dice, vos vas a empezar a predicar, vos vas a empezar a hacer esto, vos vas a empezar a meterte en las cosas de Dios. Y yo todavía tenía eso de que no me convencía, porque dije, todas esas cosas las puede haber suponido, ¿no? Puede haber supuesto que yo no quería pasar, puede haber supuesto un montón de cosas. Y me dice, pero para que todo eso pase y para que tu restauración sea completa, vos tenés que tirarte con la misma fe que te tiraste ese día en el río. Y ahí, sí, me quebró y dije, chao, para eso pasé esos 10, 12 metros, en que no sabía si iba a llegar, en que yo sentía que tragaba agua y que no podía pasar y que no podía seguir, fueron para eso. Fueron para que mi restauración sea completa, para que yo, cuando pase ahí, entienda que Dios no quiere que yo esté incompleto, quiere que yo esté restaurado completamente. Al igual que a mí, Él quiere restaurarme a vos, a todos. Yo no soy de hacer esto, pero aquel que quiera restaurarse y que quiera que lo necesite de verdad, le voy a pedir que esté pasando al frente, pero con 2 cosas en mente. Una es que tiene que estar dispuesto a implorar por esa restauración. Porque por más de que no lleguemos a implorar por eso, tenemos que siempre estar dispuestos a implorarle a Dios por esa restauración. Y lo segundo es estar confiados y con mucha fe en que Dios lo va a cumplir. Y los voy a invitar a los que necesiten que pasen acá adelante.